Hoy en Antigua Esportiva Radio, información, opiniones, análisis y crítica. Toca y toca la pelota. ¿Y ese equipo cómo juega? Es el momento de escuchar un podcast de Estuardo García Carrera. Con todo en Antigua Esportiva Radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que ustedes nos estén escuchando. Qué bueno que están con nosotros en una nueva emisión de Antigua Esportiva Radio. Hoy vamos a hablar de una nueva jornada, la jornada 5, la mitad exactamente de la fase de grupos de este torneo de clausura 2024, que lamentablemente para Antigua Guatemala arrojó una derrota con varios factores que debemos analizar, que como anticipo lo hacemos en este podcast y luego lo hacemos en nuestro programa de todos los lunes. Este programa es cortesía de el Instituto de Formación Secretarial, donde formamos mujeres de éxito, y de Tuto Sports, lo mejor en indumentaria deportiva. Vamos entonces de lleno a hablar entonces de lo que sucedió en esta jornada número 5 del fútbol de la Liga Nacional de Guatemala. Bien, mis queridos amigos, vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido en esta jornada número 5, tomando en cuenta que el equipo de Antigua Guatemala visitaba al equipo de Guastatoya, un cuadro del oriente, de la puerta de oriente del país, muy complicado, dificultoso, que está haciendo las cosas de una manera bastante buena, y es que en este momento se encuentra en la cuarta posición debido a su victoria contra Antigua Guatemala. Se colocó con 10 puntos y pues es uno de los 3 equipos que están con ese punteo en la punta de la tabla de posiciones. El único que tiene diferencia en ese sentido es Cobán Imperial, que hizo 11 puntos hoy con el empate que logró con el Deportivo Chinabajul. Luego de que empezó perdiendo, alcanza, se pone a ganar, pero se deja alcanzar también, y pues entonces la victoria se le negó al equipo de Cobán Imperial. Pero en el caso de Antigua, que era lo que estábamos platicando, empiezan a surgir muchas dudas con respecto a lo que se está planeando, desarrollando o logrando. Uno de los principales elementos es que de 15 puntos que el equipo aguacatero podría haber conseguido si hubiera ganado todos sus partidos, eso es algo complicado, pero era posible, pues solamente ha ganado 6 puntos. Quiere decir que ha ganado solo 2 partidos y ha perdido 3. Y lo más difícil de esta situación es que le tocan una visita más, que es contra el equipo del Deportivo Achuapa, para poder iniciar la segunda vuelta de esta fase de grupos. Difícil rival, porque recordemos que en el inicio del torneo Achuapa vino a poner ciertas condiciones, vino a poner cierto cerrojo defensivo, y a pesar de que se le ganó en ese partido difícilmente, porque hay que decirlo, Achuapa hizo un buen partido. Achuapa no la está pasando muy bien en este momento, porque está en las mismas circunstancias de Antigua, habiendo perdido también 3 partidos y solamente habiendo ganado 2. Está en la 7ª posición, un poquito arriba, porque la diferencia de goles es lo que hace esa, valga la palabra, esa diferencia. Ahora bien, ¿qué pasa también con el que está abajo? Xelajú, que habiendo ganado al Deportivo Coatepeque, el Benjamín y candidato más cercano a descender, pues también logra los 6 puntos al ganarle y empata a Antigua y Achuapa. Antigua tiene una situación complicada, pero ¿qué es lo que está pasando? Primero vamos a mencionar que las circunstancias que han arrojado a que la portería sea custodiada por Braulio Linares han dejado más dudas, complicaciones y malos resultados que buenos augurios. ¿Por qué digo esto? Porque desde el momento en que se pone la junta directiva a discutir, ya lo hemos dicho un montón de veces y lo reiteramos, con
Morán, pues entonces las cosas se complican porque se quita la continuidad del portero que estaba teniendo un rendimiento regular. Entra Linares, que no lo ha hecho mal en muchas oportunidades, pero es un portero que se queda parado esperando que todos hagan las cosas, que no cubre bien su área, que cuando reacciona ya es demasiado tarde, etcétera. Hemos visto muchas de las cosas en donde todo el tiempo la grada, la banca y los compañeros en el campo aprietan los dientes cada vez que la pelota llega cerca de Braulio Linares. Y lo peor de todo es que se molesta con su defensa cuando las cosas salen mal. Creo que es uno de los factores determinantes, sigue siendo un factor determinante. No digo con esto que Braulio Linares sea muy malo. Al contrario, podemos decir que tiene buenas intervenciones, pero cuando la pelota va directamente a donde él está, es muy difícil que él pueda salir y enfrentar algo en donde haga un achique o anticipe el cabezazo de un jugador o que el jugador que está dentro del área recepcione bien. Son cosas que el portero debe controlar y manejar a su defensa de forma que tenga mayor control y más visión de juego a la hora de defender. El otro punto que también hay que tomar en cuenta son las lesiones. Ha sufrido el equipo aguacatero lesiones importantes porque se tiene que decir que es escasa la cantidad de jugadores de experiencia en los que se puede confiar y en los que se puede meter de lleno a un partido para poderlo manejar con tranquilidad. Me refiero a la lesión que pues ha alejado por mucho tiempo a Braulio Linares y que en este momento pues sigue teniendo esa distancia tan complicada porque en definitiva no va a ser convocado hasta dentro de unas 4 o 5 semanas, según lo que acaba de decir Dwight Pesarossi. Por otro lado, el Cheque Hernández, otro elemento que también camina sobre algodones y que tiene pues algunos partidos en los que se le ha visto jugar, pero también se ha sabido que ha tenido molestias y al final de cuentas el jugador se ve comprometido y termina pues no jugando por esas situaciones de la falta de cuidado dentro del proceso final de una lesión. No se le ha cuidado como debe ser, o de repente el jugador no lo ha avisado con tiempo y entonces se termina prescindiendo de sus servicios durante varios partidos. Ya son varios los juegos en los que no participa. Pero el otro elemento es, hay otros jugadores que también tienen lesión y que algunos de ellos están jugando. Pero voy a decirlo, otro jugador que también podría ser de suma ayuda sería lo de Vidal Paz, que no lo hemos visto y que para que se pueda recuperar habrá que pasar varios partidos o tendrá que jugar varios partidos antes de que podamos ver una regularidad en este jugador que cada vez que sale a otro equipo lo hace bien y cuando regresa se lesiona. El otro punto han sido las suspensiones. Veamos lo que ha pasado con Gamboa. Dejemos por un lado lo de Robinson porque yo considero que lo de Robinson al final de cuentas fue un mal momento, una mala tarde de Robinson y por eso se hizo sacar la roja en aquel partido contra Misco. Pero de ahí no recuerdo yo que Robinson sea un jugador mala leche, un jugador que tenga muchas amarillas o mucho menos, ¿verdad?, dentro de los procesos. Pero lo que sí preocupa es que lo que cantamos desde antes de que fuera contratado con Manuel Gamboa, la cantidad de tarjetas que consigue se mantiene suspendido. Lo mismo le pasó en Comunicaciones, lo mismo le pasó en Chinabajul y con mayor incidencia. Y entonces eso es lo que lo ha dejado al margen de estos equipos. Mete mucha fuerza desmedida, no controla su velocidad, llega tarde muchas veces y no se da cuenta, no anticipa las situaciones que puedan pasarle, tiene corpulencia y con solamente pararse delante de los jugadores pues va a ser más difícil para ellos poder rebasarlo. El problema es que él quiere anticipar y lo piensa muy tarde y generalmente pues golpea.
y lesiona muchas veces y consigue que las faltas se vean graves. Y entonces cuando los árbitros ya se controlan, ya se comunican y dicen, en Antigua ahí tenés cuidado con Gamboa, le sacás tarjeta de una vez porque si no te va a lesionar jugadores y te vas a meter a problemas. Eso es lo que dicen los árbitros, es lo que se comentan los árbitros. Entonces básicamente podemos entender que Gamboa sigue siendo un peligro, una bomba de tiempo, una mecha corta para el equipo de Antigua, que indiscutiblemente es un jugador que puede hacer mejores coberturas, que tiene buena técnica defensiva, que hace que los otros compañeros descansen cuando él está en la zona defensiva. Es cierto, tenemos muy bien visto ese desarrollo, esa habilidad que tiene Gamboa, pero su defecto, su detrimento es eso, las tarjetas, la forma que digo y repito, repetitiva de hacerse suspender. Hay que hacer algo con Gamboa, hay que multarlo de repente en lo disciplinario, hay que trabajar con él psicológicamente, tal vez. Hay que hablar con él, no sé, algo que tiene que hacer el técnico, practicar alguna cuestión, trabajar con él definitivamente, de manera que se pueda obtener el máximo rendimiento de un jugador que tiene muy buenas características, pero que está dejando en problemas a Antigua Guatemala. Aunque voy a decir que en el partido de Guastatoya el marcador es mentiroso porque el equipo aguacatero siempre fue dominador del partido y a pesar de estar con 10 jugadores, el equipo pues mantuvo la línea, mantuvo el ataque, tuvo oportunidades que no pudo concretar porque con este Williams no se puede pensar en que podamos tener un delantero que sea efectivo. Hay que buscar un delantero, hay que buscar a alguien que tenga mejores características. De repente darlo a préstamo, ya se perdió el pisto que se invirtió en él. Entonces entendamos esa parte. Williams no es el jugador que se espera. ¿Qué pasó con Caicedo? De repente no hubo transfer, no nos dicen nada con respecto al jugador y por qué no ni siquiera va convocado. Se supone que fue contratado para que sea el elemento clave de la zona de ataque, supliendo a Dewin del Bradley cuando él no está, y en este caso se necesita de alguien que lo haga. En teoría, esa es la parte dentro de la cancha. Hablemos de Dwight Pesarossi y creo que aquí tenemos que mencionar dos temas importantes. Primero, las decisiones. Decisiones que generalmente lo hacen quedar mal en algunas ocasiones porque cuando el equipo tiene la mayor intensidad decide hacer cambios que cambian por completo. En lugar de revulsividad, tranquilidad. Y eso no es bueno cuando el equipo está trabajando bien. No hay necesidad de hacer todos los cambios. Si no tenés jugadores suficientes para ser revulsivo y cambiar la historia de un partido, entonces no hagan los cambios y las cosas se están dando de una manera importante. Inteligente lo que hizo cuando recibe la expulsión. Cambia a doble línea de 4 y deja un solo jugador en la zona delantera, que es Williams, que realmente pues la hizo de pivote en muchas ocasiones, pero se tenían que ser los jugadores que venían de atrás los que lograran hacer algo diferente. Y entonces al poblar la media cancha, la recuperación de pelotas estaba siendo más evidente. ¿Qué pasaría si Dwight Pesarossi colocara siempre esa cantidad de gente en la media cancha y venir de atrás y aprovechar disparos de media distancia y empezar a hacerle daño a los equipos de otra manera, ya dejar de hacer esos centros por arriba que no tienen fruto, que no logran cosas? La mayor parte de los goles que se han conseguido han sido pases por abajo. Y entonces podemos decir que muy rara vez hemos tenido goles de cabeza o ya sea de algún defensa, como en el caso del Martillo o en el caso de Bradley cuando estuvo en buenas condiciones, o del mismo Checa. Al final de cuentas las cosas así son. Y la última de Dwight es la forma de alinear. Esa es una situación importante. Ahí es donde se tiene que tomar una decisión. Ojalá que Dwight aguante la presión porque le queda muy poca paciencia, siento yo, a la afición y a la junta directiva. Nos escuchamos en la próxima de Antigua Esportiva Radio. Estos fueron 15 minutos de puro análisis.
por Antigua Esportiva Radio.